Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de AFN Noticiero. Soy Horacio Molina y voy a revelarle a usted la verdad de la noticia. Les saludo con gusto como todos los días, hoy en este jueves ya 9 de abril del 2026. Lo invito para que se quede con nosotros, le tenemos información de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Como siempre, agradecido con Chavita Cortés en la operación de los controles técnicos, en el soporte técnico, Jessy Cortés. Decirle también que desde muy temprano en la mesa de redacción, Kenia Lomelí, Manuel Villegas, Ángel García, Ángel Madrigal, todos bajo el mando, supervisión, coordinación, dirección y liderazgo de nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez. Que quiero invitarlo cada lunes en punto de las 12 del mediodía, Polémicos y Polémicas, este sensacional programa que pone en el centro de la conversación pública los temas, los personajes relevantes de nuestra ciudad, de nuestro estado y por supuesto también de nuestro país. No se lo pierda, Polémicos y Polémicas en punto de las 12 del mediodía por todas las plataformas digitales de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. La Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana tiene 23 años irrumpiendo en el mundo digital, en el mundo del internet, en el mundo de la información, gracias a su fidelidad, a su preferencia. De verdad es lo que nos ha mantenido a lo largo de todos estos años. Ya tengo información a usted que le voy a compartir en cuestión de minutos. Le adelanto a usted que esta situación que dijo la síndico procuradora de Tijuana, Teresita Valderas, que la obra del malecón en playas de Tijuana se pagó, escuche usted bien, sin que se hubiera terminado. Por otra parte, le comento, hay un rezago de al menos 10,000 baches en Tijuana. Se me hacen pocos, ¿eh? Eso señaló la directora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Mónica Vega. Le tengo los detalles. Ningún funcionario desvía recursos ni participa en actos de campaña, aseguró la gobernadora Marina del Pilar, que por cierto también se refirió a lo que ella llama ataques, señalamientos que se han estado haciendo en su contra en diversos medios de comunicación nacional. En punto de la media vamos a enlazarnos con el doctor Remy Martínez Cantú. Él es especialista en desarrollo regional y regiones transfronterizas. Vamos a hablar sobre esto que está ocurriendo en el mundo, el impacto que puede tener en nuestro país. ¿Qué ha pasado con esto de Estados Unidos e Irán? La cuestión del petróleo y el impacto en nuestra economía fundamentalmente. Así es que quédese con nosotros, pero antes, ¿qué le parece si hacemos un recorrido por el mundo de la información, como todos los días a través de nuestro sitio web afntijuana.info? Le compartimos información que está disponible para usted en todos los órdenes. Comentarle que 24/7 están nuestros reporteros ahí nutriendo de información nuestro sitio. AHR Ratings, baja calificación de Tecate tras resultados fiscales negativos. Asesinan a 2 hombres en la zona este, uno en obras del Corredor 2000. Y también déjeme compartirle a usted que carne, leche, tortillas y electricidad impactan bolsillos de baja californianos en marzo. El 22 de junio, Morena no dará a conocer a sus candidatos a gobernador. Deja Álvarez Cárdenas la Secretaría General de Gobierno en el estado. Disparan contra taxistas en Villa del Campo. Hay 4 heridos. Detuvo la municipal presuntos homicidas de 2 hombres en la colonia Castillo. Asesinan a balazos a 2 hombres en una frutería de la zona centro. Diputados aprueban por mayoría el plan B de la reforma electoral. Salida en falso, anticipada o blindaje, la renuncia de Alfredo. Y si usted se va a la pestaña que dice AFN Político, encontrará ahí la columna de columnas, la columna madre, escrita por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez, que la titula Salida en falso, anticipada o blindaje, la renuncia de Alfredo. Y bueno, ella hace referencia a este tema. Definitivamente la noticia política del día fue la sorpresiva para muchos renuncia del secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas,
aunque había voces que ya la anticipaban. Es una salida en falso, es una salida anticipada, es un blindaje ante posibles hechos venideros. También, para muchos otros, podría llevar el mensaje de que Alfredo Álvarez Cárdenas se siente tan confiado de poder obtener la candidatura del partido Morena a la gubernatura de Baja California que, por eso, esta separación del cargo, que lo hacía la segunda persona en el poder en Baja California. Y además, la salida se da después de que estuvo realizando actividades de precampaña, visitando colonias y establecimientos comerciales, lo que le permitía sostener que va en pos de una representación popular. Hay muchos comentarios, sin embargo, cualquier cosa que pudiese haber detrás de esta inesperada decisión, para la mayoría de para la mayor parte de los baja californianos, muy seguramente la estaremos conociendo en el paso de los días. Primero, porque el 22 de junio se revelará a los baja californianos quién será el abanderado del partido Guinda para buscar la gubernatura 2027, y si no es Alfredo, quedará marginado del poder político, aunque siempre queda la posibilidad, dicen algunos, de que en lugar de la gubernatura vaya a apostar por la candidatura al gobierno de Tijuana, que también estará muy competido. Pero si tiene que ver con el tema de las 3 semanas, igual lo podríamos saber en breve, porque siguen turbulentas las aguas en materia política del Estado. Al margen de todo eso, hay quienes consideran que si realmente quiere buscar un cargo de representación popular para las elecciones del año próximo, este ha sido el momento para tocar la retirada, ganando el tiro al resto de los suspirantes. Y así hace referencia, sigue la columna de la señora Dorelena Cortés, mi sección favorita, Ana Iconda, dice, para abril o para mayo, porque en ocasiones las situaciones se atoran. Así es que ahí está la columna de columnas, la columna madre, escrita por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez, que siempre 24/7 tiene información para usted. Abrimos pues entonces con la información, que es lo que tenemos esta mañana preparado para usted, y estas imágenes, que le comparto a continuación, son de Francisco Zapata Nájera. Él es el minero que fue rescatado de la mina Santa Fe en el Rosario, Sinaloa. Y aquí viene la reflexión, porque es gente del ejército mexicano quienes lo ponen a salvo, y uno rescata esta parte del papel de nuestras Fuerzas Armadas, siempre buscando proteger la integridad de la ciudadanía, pero no en las calles. Esto los ha echado a perder inclusive. Pero recuperemos este rescate que a mí en lo personal me parece conmovedor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ejército Mexicano, Batallón de Atención a Emergencias. ¿Cómo te llamas? Francisco Zapata Nájera. Muy bien, Zapata. Venimos a tu ayuda. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Bien. Muy bien, Zapata. ¿Todo va a estar bien? Te vamos a sacar de aquí. ¿Tienes fe? ¿Dónde? ¿Tienes fe? Sí. Aquí estamos. ¿Estás bien? Sí. Muy bien. Tranquilo, ahorita te vamos a enseñar a cómo usar el equipo de buceo para último salir de aquí. Muy bien, Zapata. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Zapata Nájera. Francisco Zapata Nájera. Tranquilo, no te... Nos ayudó mucho la luz de guía. Muy bien. Ya había descargado para arriba y todo. Puta madre. ¿Hasta dónde estaba el agua, Zapata? Llegó hasta arriba, ya, hasta allá. Muy bien. Hasta allá arriba. ¿Es el equipo ahí? Sí, Hasta donde aquella pilita que está ahí en la esquina. Allá de vista. ahí llegó el agua. Allá está lo ¿Y de... tú le escarbaste, Zapata? Sí. Muy bien. Empecé a rezagar. Muy bien, gracias a Dios. Sí, no, yo no perdí la fe, dije, sí. Vamos a instalarle ¿Vincúlate? su equipo. ¿Traes mi escudón? Sí, aquí traigo. Lo desvinculo para... De verdad que me parecen conmovedoras las imágenes y este diálogo que sostienen los elementos del ejército mexicano al momento que llegan al rescate. Creo que,
celebramos que esto haya sucedido. Creo que todavía hay un minero que falta por rescatar. Ojalá esto sea posible en las próximas horas y lo rescaten con vida. Y a veces ignoramos, en no pocas ocasiones, el trabajo tan complejo que es trabajar en una mina, todo lo que representa. Esto sin considerar lo que pasó también en Sinaloa, de los mineros desaparecidos y que la gran mayoría de ellos encontrados sin vida en fosas clandestinas. Pero el trabajo es un trabajo muy, muy pesado, muy complejo, muy poco valorado, y ocurren situaciones como estas, que a veces se vuelven memorables los mineros por las tragedias, lamentablemente. En otra información, vamos aquí en Tijuana, lo que dijo el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, el día de ayer. Ya Tijuana ha cobrado 3 vidas, la riqueza. Aquí en Tijuana hay 3 pacientes que desafortunadamente han fallecido por riqueza en la zona este y la zona de Tecate. En Ensenada es el sitio que ahorita más nos preocupa porque hay 6 pacientes que han fallecido. En Mexicali también son 3 y en San Quintín son 2. Sí, sigue siendo un programa de salud pública muy activo. Y no nada más me refiero al proceso de fumigación, que a veces se confunde la comunidad incluso, o los medios, pensando que la fumigación es el remedio para controlar la riqueza. No, es uno de los varios aspectos que tenemos que considerar. El más importante y que estamos fortaleciendo actualmente es ir a informar a la comunidad casa por casa de lo que implica el riesgo de que haya garrapatas o de que un menor de edad tenga fiebre de origen que no la puedan ubicar. Porque muchas veces no hay ni siquiera ese conocimiento de lo que pueda pasar si es que hay convivencia de niños con garrapatas. Otro aspecto muy importante es el capacitar a los médicos que trabajan en los consultorios, ya sea privados o consultorios anexos a farmacias, en estas zonas de alto riesgo. Desafortunadamente, las zonas de más alto riesgo son las zonas que sabemos están en más desventaja social y sanitaria, y por ello tenemos bien ubicados estos focos rojos de todo el estado y hemos incrementado pues el proceso de capacitación de los médicos para que piensen en riqueza cuando les llegue un niño, un adolescente o una persona que tenga fiebre y que no tengan una razón específica a que atribuirle la fiebre. Si es que ellos hacen este mecanismo de pensar en riqueza e inician tempranamente por vía oral el tratamiento, la doxiciclina, que está disponible en todas las farmacias, tanto de los consultorios como de los centros de salud, se podría evitar una fatalidad. Y desafortunadamente esta enfermedad tiene un periodo, tiene una vida, un ciclo natural muy corto, y si no empezamos el tratamiento dentro de los primeros 5 días después de que inició el proceso, hay mucho riesgo de complicaciones o de fallecer. Bueno, esto dice el secretario de Salud sobre el tema de la riqueza, que es un asunto que debemos de considerar. Es delicado, ¿no? Es delicado, y dice algo importante. Inclusive el año pasado le reportamos a usted el caso de una mala, pésima atención a una muchachita que murió de riqueza, y por parte de las autoridades de salud. Esa capacitación al personal médico, de enfermería, a todos lados del sector salud es importante, sí, también a las clínicas privadas, a las farmacias, y mandar este mensaje, socializar en la comunidad qué consideraciones deben de tener en cuenta en los síntomas que presenta una persona, sobre todo los niños, por esta situación que ha causado afectaciones como es la riqueza. Es algo que debemos de tener mucho cuidado. Saluda a la señora Isabel, dice: buen día, gente bonita, inteligente y noticiosa de AFN Noticias. Dice: pago por adelantado toca malzón, ¿sí? Dice el viejo refrán, y la obra del malecón es un trinquete. ¿Quién la pagó toda? Pues Montserrat Caballero, la exalcaldesa. Música pagada toca malzón, ¿no? Dice ese refrán popular. Un saludo y un abrazo grande para mi muy querido licenciado Jorge Acosta, Oscar Alejandro Villarreal Bobadilla, para Conchita Catalina de la Cruz. Gracias por estarnos acompañando. Vamos con otra información. Fíjese usted que Mónica Vega, quien es la titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, comenta acerca del rezago de 10,000 baches en Tijuana, y me parecen pocos.
Es un gran reto que tiene la comisión, es una realidad que existe. La mayoría de las quejas que recibimos precisamente son de zanjas abiertas y abandonadas por años. Entonces, lo que nosotros estamos implementando ahorita es que las rehabilitaciones contemplen la rehabilitación de la obra. Por muchos años la comisión abría y luego el ayuntamiento bacheaba. Había convenios, había ciertas cosas, pero entendemos que el ayuntamiento no se da abasto. Por eso ahorita estamos entrando, con esta política de la zanja que se abre, se tiene que cerrar de obra nueva, es importante decirlo, y estamos trabajando en combatir el rezago. En esta administración se han invertido alrededor de 300 millones de pesos en estos años para combatir. Es importante decirles que cuando empezó este gobierno, ni siquiera se tenía un diagnóstico, ni siquiera se tenía una cifra del rezago que había en el tema de rezago de bacheo. El día de hoy lo tenemos alrededor de 10,000 baches que están pendientes. En este año vamos a invertir 100 millones de pesos en estas obras, es bacheo de asfalto y bacheo de concreto en muchos de estos, y pues bueno, lo que sí le pedimos a la gente es que utilice los canales, el 073 para podernoslo reportar. Otro tema que es sumamente importante decirles es que muchas veces se queda abierto porque se tienen que asegurar que haya sido contenida la fuga, y muchas veces por eso pues eso sucede, ¿no? Pero indiscutiblemente, pues cuando son meses o incluso años, pues es inaceptable. Entonces, pues bueno, vamos a seguir trabajando. Son alrededor de 60,000 metros cuadrados, ¿verdad? Uno mide distinto. Lo que sí les puedo decir es que nos vamos a enfocar, en vialidades principales y evidentemente pues los que tienen más tiempo, ¿no? Sabemos que existe una molestia, yo lo vivo, recorro la ciudad todos los días y yo incluso en el carro voy reportando baches para que el distrito lo programe, y también decirle a la gente pues que es un tema de programación, no se puede llegar de manera inmediata. Ahorita se están programando por distrito la atención de estos baches. Bueno, pues fíjese usted lo que dice Mónica Vega, la directora de la CEPS, en este tema de los baches, 10,000 baches. De hecho, no requiere, porque dijo bien que ella va en su carro y va viendo los baches, no ocupa ni que la gente lo denuncia. Y sí es comprensible que a veces se deja el bache o se deja abierta una obra para ver si tiene o si presenta alguna falla. Sí, pues nomás que hay unos, como bien también lo reconoce, que duran meses y duran años, o sea, que no manchen, se pasan de verdad. ¿Y por qué no se había atendido esto? ¿Por qué? O sea, no hay justificación. No hay justificación. Ahí la ventaja es que siempre le dejan carnita al sucesor, porque hay áreas de oportunidad por la falta de trabajo y de atención oportuna a la problemática que se tiene. Qué curioso, ya no es solamente demandar el asunto de la falta de agua, sino ahora de que tapen los baches que hacen. Imagínense, entre baches y falta de agua. Ahora, a eso habría que sumarle, en el tema de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la gran cantidad de agua que se pierde en las redes de distribución en la ciudad. De lo que sale de origen del agua, de ese 100%, ¿cuánto es lo que llega a los hogares con todas las fugas que hay? Sin hablar del drenaje, que es una cuestión pero delicada también. Fíjese usted que el próximo fin de semana, no sé si te dejé la fotografía ahí, mi querido Chavita, Chavita, sí, es una bala el Chavita, no bala perdida, es una buena bala el Chavita. Le comento a usted de este evento que se va a celebrar este fin de semana en el Secut. Esto, se llama, Concierto en Armonía. Presenta el coro femenino Meraki y el coro polifónico de Tijuana. Es un concierto vocal a capela. El director es Salvador Cortés, la directora es Daría Abreu. La entrada es totalmente libre a las 17 horas del sábado 11 de abril, pasado mañana, en el Centro Cultural Tijuana, en la Sala Federico Campbell, para que vaya usted y disfrute de un espectáculo vocal
A capela, fíjese, escuchar estos coros a capela bien vale la pena, en armonía. Insisto, el coro femenino Meraki y el coro polifónico de Tijuana. Es un concierto vocal y a capela. No se lo pierda, es este sábado 11 de abril en punto de las 17 horas, ahí en el Secut. Vale la pena que disfrutemos de este tipo de espectáculos, sobre todo totalmente gratuito. Bueno, fíjese usted que en otra información, Teresita Valderas, la síndico procuradora de Tijuana, comentó que la obra del malecón de Playas de Tijuana, que es un desastre, Playas de Tijuana, es un desastre verdaderamente, y esto es muy lamentable. Es un desastre comentarles a ustedes porque dice que se pagó la obra, pero ni siquiera la entregó quien la realizó. ¿Por qué no se han podido iniciar las obras del malecón? Bueno, porque la Federación todavía no envía este manifiesto de impacto ambiental. Quieren comentarles y aclararle que efectivamente se le pagó a la empresa. El dinero no está en el ayuntamiento. Entonces, antes de concluir la administración pasada, se le realizó un pago a la empresa sin haber concluido las obras del malecón. Entonces, cuando nosotros iniciamos esta investigación, nos damos cuenta que la obra no contaba con los permisos de la Federación para ser efectuada como una obra de inicio. Entonces, sí aclararles que dentro de las multas que se interpusieron al municipio por parte de Profepa, estas resultaron en fechas de junio del 2024, solicitándoles la espera al ayuntamiento de los manifiestos de impacto ambiental para poder construir la obra, una obra de remodelación. Entonces, sin contar con estos permisos, se inicia esta obra y se multa al ayuntamiento, multa que tiene que ser cubierta por esta administración. Son dos multas, una por hacer obras de inicio de construcción y no de remodelación, porque ustedes pudieron percatarse cómo es que se encontró el malecón en esta administración, literalmente en una obra por iniciar. No fueron obras en las que se seleccionaron ciertas zonas para ir remodelando. Eso fue algo que observó la Profepa y multa al ayuntamiento, al 24 ayuntamiento por alrededor de 200,000 pesos. La segunda multa es precisamente por iniciar incluso estos trabajos sin contar con el manifiesto de impacto ambiental. Esta multa asciende alrededor de 80,000 pesos. Las dos multas, que dan un total aproximado de 300,000 pesos, fueron cubiertas por esta administración. ¿Por qué no se han podido iniciar las obras del malecón? Bueno, porque la Federación todavía no envía este manifiesto de impacto ambiental. Sí aclararles que efectivamente sí se pagó la obra, pero no está el dinero en el ayuntamiento. Se le pagó a una empresa que no concluyó los trabajos. Bueno, esto dice Teresita Valderas, la síndico procuradora de Tijuana. Alfred Ibarra nos hace un comentario, dice: mentiras de esa mujer, siempre se la ha pasado grillando, mucha grilla y nada de trabajo. Si nos dice Alfred qué mujer, nos quedaría claro, ¿no? Porque perdimos el contexto mientras que van circulando las noticias. Dice Gabriela Aleje: y el socavón tremendo del Boulevard 2000, puede ocurrir un accidente. ¿Verdad, Gabriela? Es en verdad espantoso lo que ocurre en el Boulevard 2000, el abandono, el desdén de las autoridades por esa gran obra. ¿De qué sirve que se haga una obra majestuosa si no se le da mantenimiento, si no se le atiende? Los problemas de vialidad que resuelve son muy importantes, pero hay accidentes y muchos casos mortales en el Boulevard 2000. No solamente es la velocidad de los automovilistas, lo tengo en claro, sino también las pésimas condiciones en que está esa vía, la del Boulevard 2000. Y se están haciendo ahí dos carriles confinados que van a ser de cuota. Pero pues primero que se arreglen los que están ahí ya funcionando o semifuncionando, porque son muy peligrosos los baches que se presentan ahí, y se encarrera la gente, hay que decirlo, se encarrera la gente ahí en esa vía. Muchísimas gracias a Ricardo Zurita, un abrazo grande, gracias por estarnos acompañando. Bueno, vamos con otra información. Fíjese usted que José Luis Contreras, presidente de la Asociación de los Industriales de la Mesa de Otay, dice que la Federación
no escucha a los industriales. Pues no voló, ahora sí que el propósito se hizo, se hicieron gestiones para poder hacerlo porque consideramos que de esta manera se aliviaba en gran medida el tráfico, sobre todo de ingreso de Tecate acá, de Tecate hacia Otay, y íbamos a poder incluso mejorar el flujo en todo el bulevar industrial. No tuvimos la recepción debida en las autoridades federales porque es un tema federal y se trató con la federación y pues ahí ha quedado, ¿no? Entonces ahora sí esperar hasta 2027 a ver si ya entra en operación la garita por el lado norteamericano, ¿no? Yo considero que esto ha sido un tema tradicional, la federación poco nos escucha, pues estamos tan lejos de ellos que no sé si no nos escucha porque no nos entiende o no entienden porque no nos han dado oportunidad de escucharnos, ¿no? Entonces tampoco vemos mucha disponibilidad a querer enterarse cómo deben ser las cosas. Y sobre todo, pues estas administraciones federales han sido más cerradas al diálogo con el sector productivo regionalmente, ¿no? Nada más que esperemos que las cosas cambien y tengamos mayor recepción por parte de la federación, porque no es únicamente el tema de la garita de Otay, hay muchos temas que también deberían de escucharnos para poder hacer frente ante el inminente pues problemas económicos que tenemos encima, ¿no? Porque situaciones como estas obligan a que tengamos nosotros un plan emergente anticontracción económica, ¿no? Anticrisis, ¿no? Bueno, eso es lo que dice José Luis Contreras, el presidente de los industriales de la mesa de Otay. Esa falta de saber escuchar desde el centro del país, esa falta de sensibilidad, pero también la falta de la mediación de los representantes populares de Baja California y de Tijuana, senadores, diputados federales. O sea, esa falta de sensibilidad y de ser interlocutores. No sirven para nada los diputados ni los senadores federales, los locales tampoco, más que para levantar la mano. O sea, no tienen iniciativas propias que les hayan sido aprobadas. En su gran mayoría se cuelgan de la línea que les marca, en este caso Morena a nivel federal. No tienen iniciativas aprobadas, ya los de la oposición menos, los tienen vetadicísimos en iniciativas más, si son iniciativas buenas. Pero bueno, de perdida, de interlocutores, que se apliquen como interlocutores en este tipo de situaciones como las que estamos comentando. ¿Está listo ya mi querido Remy? En 2 minutos vamos con él. ¿Todavía no? Ah, ok. Sí, no, todavía falta, pero ahorita vamos a ir con él. Pero bueno, ese es el sentir de los industriales de la mesa de Otay. José Luis Contreras comenta pues de lo que parece un abandono. Y se han hecho, lo voy a entrecomillar, esfuerzos institucionales de la Secretaría de Economía Federal de Marcelo Ebrard, que de pronto parecieran más una precampaña o un interés o una intención de ir posicionando la figura de Marcelo Ebrard. Yo no sé si sigue aferrado para el 2030, no lo sé, pero se requiere mucho más que eso. Entonces, ¿de qué diablos nos sirve todas las babosadas que publican los legisladores? O sea, ¿de qué nos sirve? Si vemos este vacío del que están hablando los representantes de los organismos empresariales, que no son escuchados por las autoridades. Si no son escuchados por las autoridades, si no son tomadas en cuenta sus reflexiones, pues imagínense por los legisladores. Pues obviamente no los escuchan a ellos, pero ellos construyen una narrativa, los legisladores, quisiera decirle congresistas, pero no se lo han ganado todavía. Los diputados construyen una narrativa para el pueblo bueno y sabio, que tampoco la procesa, pero es una narrativa que se vuelve virtual. Son diputados virtuales, son diputados de TikTok, son diputados de Facebook, y cuando digo diputados estoy hablando en el sentido genérico, no diputados, diputadas, diputadas, no, estoy hablando de diputados, el concepto genérico de la representación que tienen, y es verdaderamente
Penoso el papel de los legisladores. Luego no entiendo cómo andan haciendo reuniones con empresarios y hacen oídos sordos a todos los empresarios, ¿no? Y se los puedo mencionar a todos. Fernando Castro Trenti, o sea, se ha reunido con empresarios, con doctores, y allá, por ejemplo, en la Comisión de Salud, en la Cámara de Diputados, aprobando disposiciones para evitar que se incrementaran los recursos para los niños con cáncer, por ponerles un ejemplo. En el abandono, los médicos que han sido asaltados, vejados por la Guardia Nacional, nadie ha hecho nada. Yo no he visto ninguno de esos exhortos que no sirve para nada, pero no lo han hecho no porque no sirvan para nada, no, porque cuando les conviene lo hacen para publicitarse, pero no he visto que los legisladores un exhorto para que resuelva la Guardia Nacional el tema de los asaltos a las casas de 3 médicos, cuando menos documentados, reconocidos por la propia autoridad. No he visto ningún planteamiento de ese tipo. Entonces, es hacerse patos solos, es hacerse tontos solos los legisladores. Y no los reconocen como interlocutores los empresarios, que tienen lo suyito los empresarios. Porque llega uno de estos legisladores con perfil de que quiere aspirar a una candidatura al gobierno del Estado y van a las reuniones y no los cuestionan, no los emplazan, no los señalan. Entonces se vuelven condescendientes y se vuelven cómplices de eso, de esa inactividad legislativa, y deje usted eso, de interlocución y de mediación con las autoridades. Claro que el fondo es que no los pelan, nadie les hace caso a los diputados, ¿no? Pero digo, yo también señalo el tema de los empresarios, de todos los organismos empresariales. Los convoca uno de estos legisladores y ahí van. En la campaña al Senado, Julieta Ramírez, la senadora, los desdeñó a los foros que hicieron los empresarios. No le quiero decir cómo les hizo, los desdeñó. Y ahí van a andar. Vámonos, está listo nuestro querido Remy Martínez. Vamos a enlazarnos. Le agradezco infinitamente a mi muy querido doctor Remy Martínez Cantú. Él es doctor en desarrollo regional, especialista en regiones transfronterizas. Y la bienvenida, como siempre, aquí a la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Muchísimas gracias, mi querido Remy, por aceptar platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, bienvenidos a AFN. Al contrario, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar contigo. Muchísimas gracias. Y te decía, mi querido Remy, la vez que te contactaba, hablábamos fuera del aire de qué pasaba, ¿no?, con estas amenazas que pusieron en vilo al mundo entero, hasta los propios norteamericanos simpatizantes del presidente Trump, pues alzaron la voz de que amenazó a Irán prácticamente con que iba a aparecer. Los iraníes parece que lo tomaron con un humor muy negro, que dijeron que las 8 de la noche de un martes era como que una muy mala hora para eso. Pero más allá de esto, que ha sido una narrativa muy propia del presidente Trump, el impacto que tiene en la cuestión económica, en la geopolítica, ¿nos puedes hablar, nos puedes poner un poco en contexto de esta situación, si eres tan amable? Bueno, es un conflicto armado de alto impacto y que involucra a Estados Unidos y a Israel. Ha habido poca información respecto a los efectos directos en el territorio iraní, así como en el libanés, que también ha habido incursiones militares, sobre todo de Israel. Pero lo que hemos conocido en los últimos días principalmente es el tema de lo económico, ¿no? El efecto económico, sobre todo en el precio de la gasolina y de los derivados del petróleo, debido a que uno de los efectos de esta guerra es que una de las rutas comerciales más importantes, que es el Estrecho de Hormuz, donde se ha comentado que es el 20% de la producción petrolera mundial, cruza los mercados internacionales, quedó detenido. Y eso ha impactado el precio de eso y de otros derivados como el diésel, adicionalmente de lo que tiene que ver para el combustible para los aviones. Eso se ha visto ahorita en este momento en que se refleje un incremento en el costo de la gasolina casi a los $5 el galón en el área de Arizona. Me imagino que en California está un poco más elevada todavía.
El impacto en el diésel es algo que se va a distribuir en la cadena logística de diferentes productos, etcétera. Entonces, esto aunado a la amenaza de un enfrentamiento más grande que afortunadamente se conjuró en base a una intervención de Pakistán como un intermediario, es uno de los únicos países musulmanes que tienen armas nucleares y lo puso en la posibilidad de hacer una intermediación entre diferentes actores, entre ellos Estados Unidos, y se hizo una prórroga adicional de otras 2 semanas más antes de que llevara a cabo un ataque. En este caso, lo que anuncia el presidente de Estados Unidos es que esta fuerza militar que está presentada en esa zona del mundo se mantendrá presente para garantizar que principalmente se libere el estrecho de Hormuz y luego entonces no exista la necesidad de hacer un ataque adicional. Esta segunda declaración de que las tropas norteamericanas se van a quedar en lugar volvió a generar un impacto en el alza del precio del petróleo que ronda pues en los $105 ahorita que estamos haciendo la llamada. Había bajado estrepitosamente el día de ayer, casi 25% de los precios que tenía, pero ahorita pegó un repunte adicional. Esto lo único que va a generar, pues bueno, principalmente es una inflación, crecimiento de los precios y esperemos que no, pero probablemente vaya a ser una disminución en el crecimiento pronosticado a nivel mundial y eso pues normalmente se lee como una posibilidad de baja en el crecimiento de los empleos. Digo, cada región va a ser impactada de forma distinta y evidentemente hay cosas que siguen moviéndose, sobre todo en el área de Norteamérica, en el área de México, Estados Unidos, las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, el tema de México, también el tema energético no es menor, no solamente por ser conocida nuestra producción petrolera, pero también por nuestra dependencia de importaciones, sobre todo de gas natural para la generación de energía eléctrica en México. Entonces creo que todo este conflicto hará una fuerte reflexión, digo, por un lado es el corto plazo y el impacto que esto tenga, el costo de las finanzas públicas, pero por el otro lado también tendrá que ver en el planteamiento hacia adelante de cómo esta dependencia respecto a una forma de generar energía quizá vaya a ser modificada en el tiempo, a energías limpias, energías nucleares, cosas que ya se vienen discutiendo precisamente hoy en día en los mercados de forma muy acelerada, así como el tema que tiene que ver con la electromovilidad, que como tú sabes, pues bueno, en ocasiones más que el tema del medio ambiente es el tema de los costos de los combustibles. Yo me llevaría un ejemplo cuando pasó una crisis que no es de este mismo tamaño, cuando cae precisamente el Shah de Irán ante el régimen de los ayatolas, pues eso disparó el precio del petróleo también, pero también incrementó la posibilidad de que Japón produciera estos nuevos automóviles de 4 cilindros y de bajo consumo de combustible, que hoy en día pues, son grandes marcas precisamente de automóviles en el mercado mundial, precisamente algunos de ellos por su bajo combustible. Mi querido Remy, ¿cómo está el tema en los Estados Unidos? ¿Cómo le está yendo al presidente Trump en esa región en donde tú estás? ¿Qué percibes y con el análisis y la información a la que tienes acceso, qué se percibe en esto? Porque pues obviamente todo tiene una connotación política, hablando de la base electoral en los Estados Unidos. ¿Hay repercusiones positivas, negativas entre la gente? Yo creo que se refleja esto en algo que dijo el presidente antes de hablar de una pausa, ¿no? Prolongada en este conflicto. Dijo, si fuera por mí, yo seguiría adelante en esta ofensiva, pero tengo que tomar en consideración otros factores. O lo que es lo mismo, la realidad es que el tema económico es un tema muy sensible para los sectores en Estados Unidos. Evidentemente las encuadran de que pues sin duda alguna si sus números estaban en el territorio de más negativos que positivos, o sea, más desaprobación que aprobación, evidentemente esta guerra no ha sido bienvenida y sobre todo los efectos económicos. Recordarás que él concursó en base o hizo una propuesta en base a no más guerras y evidentemente esto ha sido un reclamo, sobre todo en el sector independiente.
la base que se le reconoce a él como su voto duro, no ha perdido mucho efecto en él, pero en el resto del electorado, tanto demócratas evidentemente en contra, pero como los que se identifican como independientes, pues esto sí ha sido una mella muy importante. Veremos cómo esto se pueda reflejar en las elecciones de noviembre, donde pues definitivamente cuando se ven otras encuestas, la ventaja de los demócratas pues sí es ventaja, pero no es tan amplia como se pudiera esperar. Quizá lo suficiente para ganar el Congreso, pero no lo suficiente para que en la reemplazo parcial del Senado esta pueda ser una mayoría. De todas maneras, evidentemente, ante tener un Congreso de oposición, cosa que no la tiene ahorita, las acciones del presidente Trump seguramente serán más contrapesadas, o al menos va a ser mucho más complicado el camino de una serie de decisiones que, como sabemos, en ocasiones estas se han ido incluso a las decisiones de la Suprema Corte. Bueno, pues está muy interesante. Me llamó la atención, no sé si viste, creo que fue ayer o antier, cuando la presidenta le cuestionaron sobre los precios de la gasolina, que ha dicho ella que ha mantenido un acuerdo con los gasolineros, pero que le preguntaron del precio de la Premium y que dijo pues carguen Magna. No sé si viste eso que dijo la presidenta, ¿no? En nuestro país, ¿qué repercusiones tiene este conflicto militar que sigue existiendo, esta tensión que sigue existiendo? ¿Qué implicaciones tiene en materia económica para nuestro país? Bueno, yo creo lo económico, pues ya lo estamos viendo. Ejerce presión no solamente en el consumidor, quienes le ponen gasolina a su carro todos los días, verán que la cuenta sale un poco más alta. Evidentemente se les pide un acuerdo a los gasolineros basado en el precio o en los impuestos y los subsidios que el gobierno mexicano utiliza respecto a ese producto, pero es evidente, pues bueno, que hay una afectación importante. Y el tema del diésel. Una cosa es la gasolina, los automóviles, la movilidad del ciudadano común y corriente, pero la otra es la movilidad de los productos. Esa de alguna otra manera también está en juego. El diésel está aquí más o menos como en cerca de $7 el galón. Entonces, es un impacto importante. Ahora, algo que no se menciona mucho también es que la seguridad en México se vuelve también prioritaria. Porque evidentemente eso es un conflicto donde está involucrado directamente Estados Unidos. El presidente Trump ha señalado a aquellos países que no lo hayan apoyado directamente en la logística de este conflicto, pero sin duda alguna México se convierte en un punto muy importante de seguridad fronteriza y seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo creo que eso le pone un poco más también de atención a las políticas que el gobierno mexicano haga. Hoy veía en la mañana una comunicación en redes sociales de estos esquemas de seguridad hemisférica que tiene Estados Unidos, donde muestra pues a tropas mexicanas en entrenamientos, ¿no? Conjuntos con tropas norteamericanas, y eso te habla que esa liga que existe desde hace muchos años se mantiene en términos de las prioridades de seguridad de Estados Unidos y que se convierte también de México, porque no hay que decirlo así. Perfecto. Pues mi querido doctor Remy Martínez Cantú, te agradezco infinitamente. Gracias por apoyarnos y por darnos luz en el contexto de este conflicto, y seguiremos dándote molestias si tú lo permites. Te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí, no, gracias por la invitación y el privilegio de estar en el auditorio. Gracias, abrazo grande mi querido doctor Remy Martínez Cantú. Gracias, usted vio y escuchó al doctor Remy Martínez Cantú. Es doctor en desarrollo regional y regiones transfronterizas. Él tiene una responsabilidad en esta región en donde converge Sonora, Arizona, California y Baja California. Tiene una responsabilidad en un proyecto que tiene como sede ahí Yuma, Arizona. Gracias por esta aportación. Nos dice por acá Jorge Acosta, fíjese, y esto es una queja que ha sido recurrente. Buenos días, Horacio, nada más para comentar lo siguiente. Se supone que el ayuntamiento estuvo sancionando estacionamientos que no estaban cumpliendo con lo de los 40 minutos gratis. Pues ayer en el centro comercial de Las Brisas, ahí siguen cobrando y no dan estos 40 minutos gratis. Ayer entré por error. Pues toma, chango, tu virote, a pagar 10 pesotes por entrar y salir. Nada más me bajé del carro a pagar. Y no es el primero que escucho a Jorge Acosta.
Hay mucha gente que dice que no respetan los 40 minutos libres. Le jugaron el dedo en la boca a las autoridades. Vagos, léperos, bribones, bandidos como son algunos de los que manejan estos establecimientos comerciales, que aparte de que vas y les compras y les consumes, cobran carísimo el estacionamiento. Y dijeron, no hay bronca, la iniciativa pichurrienta en el Congreso, creo que fue Eligio Valencia el de la iniciativa que luego se lavó las manos, que primero... Totalmente de acuerdo cuando se estableció que se iba a prohibir, pero traía un margenzote para negociar ahí y después lo redujeron a esto de los 40 minutos, los primeros 40 minutos gratis. Eso reveló la gran anarquía en la que se vive en las ciudades, que las plazas comerciales hacen lo que les da su bendita gana y la autoridad ni en cuenta o hay complacencia. Y le digo que lo reveló esta situación porque cuando empezaron a darse las violaciones y las quejas a esta disposición, llegan las autoridades y resulta que no tenían actualizados los usos de suelo, todos los permisos que se les piden, y obviamente que se han beneficiado los gobiernos municipales con la recaudación por las multas. Pero ¿qué dijeron? Les vamos a pagar, vamos a resolver, pero quien va a pagar los platos rotos es el cliente, es el consumidor, es el visitante a la plaza comercial. Y así está ocurriendo, como todo en esta vida, ¿no? El consumidor, el usuario final de productos, servicios, consumidor, comprador, es el que paga los platos rotos. Y lo que decía ahorita el doctor Remy Martínez, el encarecimiento del diésel. Imagínese todos los productos que se mueven hasta Tijuana, del centro, sur, sureste del país, con el incremento del diésel, cómo se dispara el costo de todos esos productos, de los servicios, de mensajería, de todo lo que usted guste y mande. Imagínese nada más sobre lo que estamos parados. Dice la señora Isabel, Madre de Dios, yo sigo en mis terapias. Ánimo, señora Isabel. Ánimo, señora Isabel. Vamos con otra información. Fíjese usted que la gobernadora Marina del Pilar dice que ningún funcionario está en actividades de campaña ni que se andan desviando recursos. Para ellos, para que pues decidan qué hacer, porque ya se ve ahora sí que la distracción de recursos públicos. Ya se ve la distracción de recursos públicos. No se pueden distraer recursos públicos ni el tiempo que se le tiene que dedicar a las actividades del gobierno del Estado. Hay muchas cosas por hacer todavía. Entonces, bueno, ya en las próximas semanas pues estarán ustedes viendo algunas medidas que se estarán tomando por parte de la administración estatal, pero quiero sí garantizarles que ningún funcionario, ningún servidor público está ahorita utilizando su tiempo como servidor público distrayéndose en otras actividades. ¿No es el personal de la Secretaría de Bienestar con Julieta en la campaña de Julieta pegando barras y eso? No denuncia de la Secretaría de Bienestar, de impacto de la Secretaría de Bienestar hasta el momento. Gracias. De verdad, los gobernantes están convencidos de que diciendo mentiras, ellos se creen esas mentiras y después creen que pueden convencer a los demás. Ha habido una acción descarada de dispendio de recursos en actos anticipados de campaña. Y le pongo el ejemplo, Julieta Ramírez ha comparecido, al menos la vimos aquí en Tijuana, en Mexicali, en institucionales promoviendo su imagen, repartiendo despensas, haciendo jornadas de asistencia donde hay el dispendio de recursos públicos. Y dice la gobernadora que no. Le detectaron aviadores a Julieta Ramírez por su pareja, Netzahualcóyotl Jáuregui, que están en la nómina, pero trabajan con ella poniendo sillas, apoyando gente en sus eventos. Y no es nuevo, no es nuevo. Esto lo han hecho históricamente todos los políticos, todos los que están en el poder. Lo que es nuevo y que resulta una grosería es que los que dicen que no mienten, que no roban, que no traicionan, es lo que se la llevan haciendo. Y así, todavía con aires de grandeza como Julieta Ramírez, la senadora, con aires de grandeza, de soberbia, de arrogancia, se conducen como merecedores de todo. Pero eso no es culpa de nadie más que usted y mía, porque lo permitimos, porque lo toleramos. Es una gran verdad, pero la gobernadora, se cree eso verdaderamente, ¿no?
porque por la generación que representa la gobernadora me queda claro que sí se sumerge en el mundo de las redes sociales, que sí le pega una stalkeada a 2, 3 personajes de su interés y que sí revisa lo que hacen ahí los perfiles que ella está impulsando. Que digan que no está impulsando a Julieta Ramírez, o sea, es una gran mentira, pues, es una gran mentira. Si no la estuviera impulsando, la primera medida que hubiera tomado es haber sacado de la Secretaría del Bienestar a Netzahualcóyotl Jáuregui, ¿no? La pareja de Julieta Ramírez, o no sé qué sea, ¿no? Pero es otro tema, pero esa decisión hubiera tomado la gobernadora, tan sencillo. Dice que no pasa nada, que no hay aviadores, que no se están usando recursos públicos, pues a otro con ese cuento. Pero eso sí, dice que han querido tumbarla, pero que el cariño de la gente es la que la mantiene fuerte. Esto lo dijo en Rosarito, porque se ha manejado a nivel columnas y en medios nacionales que sí enfrenta una situación delicada la gobernadora. No sé qué tan cierto pueda ser esto, pero así dijo la gobernadora. Chismes, mentiras, calumnias, difamaciones. Yo creo que ningún gobernador ha sido tan atacado como a mí me atacaron. Y no en temas de gobierno. ¿Saben por qué no en temas de gobierno? Porque están los resultados. Se ha tenido que meter en mi vida privada, en mi vida personal. Han tenido que mentir, difamar, inventar calumnias. ¿Qué digo calumnias? Infamias. Porque con el trabajo no pueden. Porque con la honestidad con la que hemos venido trabajando en estos años, no han podido. Entonces, ¿qué? Han tenido que recurrir a la mentira, a la infamia, a la calumnia. Y han querido tumbarme. Pero el cariño de ustedes es lo que me mantiene fuerte y hacia adelante. Y decirles que no les voy a fallar. Le estoy diciendo, esta facilidad con la que mienten, este cinismo, con la honestidad que me he venido y nos hemos venido manejando estos años, dice. La sola sospecha de ella, de sus colaboradores, de su ex esposo Carlos Torres, ya pone en entredicho la honestidad. Pero vamos al caso más reciente, el del sujeto que es director del organismo de agua en Mexicali, que lo sigue sosteniendo la gobernadora. ¿Por qué? ¿Por complicidad o porque es un funcionario eficiente y honesto que se compró la casa de más de $1 millón en La Joya, en los Estados Unidos? Es un insulto a la inteligencia lo que hacen. Y el entorno de la gobernadora, así están, empoderados, ensoberbiados, pero lo que menos buscan es ser discretos y tener bajo perfil. Quieren presumirle al mundo entero que están empoderados y que son nuevos ricos, que viven en condiciones diferentes gracias a la izquierda que los cobijó. Pero las leperadas y bribonadas, la falta de valores son propias de los seres humanos, no de los partidos políticos. Se les abrió una mega ventana de oportunidad, pues la están aprovechando, ¿no? La están aprovechando. Pero una y otra vez escucho la narrativa, el discurso de la gobernadora, los argumentos de la gobernadora. Y ¿qué le va a creer la gente? Me parece bien grave lo que dice la gobernadora, o sea, muy, muy grave. Y se ha metido en estos berenjenales, en estas camisas de 11 varas, por su actitud también, por su forma de gobernar, por la forma en que ha permitido y soslayado las acciones de gobierno. ¿Quiere que le comente otro caso? El caso del niño Damián, que creo que soy el único que habla de él en los medios de comunicación. El niño Damián, que un profesor fue jalado a cuentas por omisión de cuidados y por la presión del sindicato, del CENTE, tuvieron que recular y liberarlo al profesor y reclasificar la acusación o el delito que se le estaba señalando. Cuando el niño murió víctima de un golpe que recibió en la escuela que se dice producto de bullying, pero lo más grave, la omisión de cuidados, no se siguió el protocolo. Pero lo peor de esto, que lo llevan a un hospital, a la clínica privada, haciendo valer el seguro médico que se da en las escuelas, que es otra gran mentira, y lo mal atienden al niño en un hospital privado, la Clínica Internacional de Mexicali.
que después de casi 2 años no se ha integrado la carpeta de investigación. Pero ¿sabe usted una cosa? Esa clínica es propiedad del papá del oficial mayor, compadre de la gobernadora, que no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa el tema. Y los padres, que se jodan. Ya se murió el niño, que se jodan. Ahí quedaron en estado de indefensión los padres, que se traguen su dolor y su duelo y a ver cómo. Porque han de pensar, pues ¿cuántos niños se mueren? Hay más de 1.500 casos de abuso sexual documentados. Profesores acusados, más de 30 carpetas de investigación por acoso, abuso sexual a niños de primaria. ¿Dónde está lo que dice la gobernadora de conducirse con honestidad? ¿Dónde está? Y por otro lado, quererse victimizar, que son injurias, calumnias, infamias, y que se meten en su vida personal. Nadie le dijo que se metiera de gobernadora o que se metiera a la política. Nadie le dijo. Y eso que no le he dicho, de la compañía de gas, que le dio una lana en el Congreso de la Unión para que fijara un posicionamiento cuando era diputada federal. O sea, que no vengan con esas cosas, por favor. Y de la vida personal ni hablamos, mejor. ¿Por qué? Porque pues esa no es la línea ni la idea. Pero que no se les olvide a los actores públicos, a los políticos, primero que nadie los mete, que nadie los obliga a andar ahí. Y después, que desde el momento en que se convierte en una figura pública, sobre todo de representación popular, están sujetos al escrutinio público. Perdón, hasta de su vida personal. Hasta de su vida personal. Usted podrá decir, Horacio, pues es que estás mal, en su vida personal no hay que meterse. Está bien, no hay que meterse, pero están sujetos a ese escrutinio. Si te gusta jugar ese juego, y si te gusta jugar con fuego, si te gusta el uso de las redes sociales, si te gusta provocar a la gente, no te espantes de lo que suceda. Y lo digo por lo que le decía a Jaime Bonilla, que mire que no es una perita en dulce, ¿no? Ya supérame, y se ponía a cantarle las mañaneras. Y luego no aguantan, pues. Hacen el mono y luego se asustan. Esa es la realidad con la que viven nuestros gobernantes, y hablar que se han conducido con toda la honestidad. Después de escuchar a esta señora, que es la presidenta de San Quintín, Miriam Cano, uno le recuerda a la gobernadora de nuevo. ¿Cuál honestidad? Pues ahí la andan apapachando, la andan cubriendo, protegiendo, evitando que la lleven a juicio político. ¿Por qué? Porque todos se están tapando con la misma cobija de la leperada, de la complacencia, de la corrupción, de la opacidad. Esto dijo Miriam Cano, dice que siempre ha tenido el apoyo del gobierno federal y estatal, no tengo la menor duda. Ya tenían conocimiento porque Gobernación ha estado siguiendo toda esta situación desde el inicio, y la información pues se le hace llegar a la presidenta. A raíz de este jalón de orejas que le hacen la presidenta, los diputados, pues sí ha habido apoyos, han llegado a ser canalizados apoyos del gobierno federal, del gobierno estatal. El gobierno del estado y el gobierno federal nunca ha dejado de apoyar a San Quintín, siempre ha estado al pendiente de las y los sanquintinenses, y más en este momento formamos parte de un ayuntamiento prioritario para el gobierno. Claro que sí, ha llegado más recurso. Pues bueno, cada obra tiene su monto, no te sé decir cuánto ha llegado en total, ahorita no lo tenemos cuantificado, simple y sencillamente que, por ejemplo, se va a hacer una obra para un México imparable, un tipo utopía para San Quintín, y esos son 10 millones de pesos nada más en esa obra, y así como eso, remodelación de canchas, iluminación, 15 millones están destinados para hacer senderos seguros para San Quintín por parte de la Federación, las electrificaciones que se están realizando en este momento son pues por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y estamos iluminando a todo San Quintín. Estamos regularizando la tenencia, la certeza jurídica de tenencia de la tierra. ¿Hay algún tipo de bloqueo? No. San Quintín, aunque estuvo bloqueada, aunque estuvo tomada las oficinas, nosotros seguimos trabajando, no de la misma forma. Sí hubo una afectación para las y los sanquintinenses, para la ciudadanía, con esta situación que se dio, por no querer proceder de la forma adecuada, que era así, una vía institucional, unas denuncias para ver si su caso procede, y ya se encargará la autoridad pertinente de resolver. ¿Comunicación con los manifestantes? Fíjese, la señora esta ha sido grosera con la ciudadanía, soberbia, arrogante. Allá fue donde la presidenta le llamó la atención a los diputados, ¿no? Que le dijo que
más territorio y menos escritorio, que dejaran de andar allá en la Ciudad de México y se concentraran aquí. Miriam Cano dice, se refiere más bien al tema del juicio político en su contra, en donde los diputados morenistas están buscando postergar, por no decir eliminar esa posibilidad, pero vea lo que dijo a una alcaldesa de San Quintín. Tiene derecho a pedir un juicio político, era lo que yo les decía, dejen de tomar las oficinas y hagan lo conducente, que es un juicio político, no sé, denuncias, lo que sea, y que la autoridad se encargue de resolver. En este caso, pues el Congreso que resuelva, que determine si las pruebas que ellos dicen tener son suficientes y pueden llevar a cabo pues la inhabilitación o el retiro de mi cargo, pero que lo hicieran de la forma adecuada, no el daño que se le hizo a San Quintín con la toma de las oficinas, en donde pues no teníamos cómo despachar, no teníamos la documentación necesaria para terminar las obras, para realizar obras. El daño que se le hizo a San Quintín fue muy grande, tanto en la toma carretera como en la toma de las oficinas. ¿Ya tuvo acercamiento con los manifestantes luego de que emitieron esta solicitud de juicio político? No, yo no tengo permitido estar cerca de los manifestantes porque existen unas medidas cautelares que me impiden estar cerca sobre todo de las voceras, ¿no? No puedo acercarme, nada más no puedo opinar, ni hablar, ni mencionar sus nombres. No es una vergüenza que tengamos a estos funcionarios, a estos representantes populares, es una vergüenza que lo permitamos. Y se lo he dicho, el 2027 van a repetir la dosis los morenistas. De la oposición no hablamos, ya se lo he dicho muchas veces, su esfuerzo no será suficiente, mucho menos por la vía independiente. Olvídense de eso, no pierdan su tiempo, salvo que anden buscando otras cosas. Soy Horacio Molina, le he revelado para que todos los lunes en punto de las 12 del mediodía vea Polémicos y Polémicas, conducido por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés. Si usted maneja, hágalo con precaución y a la defensiva, utilizando el cinturón de seguridad, porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Abrazo grande.